Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de investigación de accidentes. Disculpen el retraso, he tenido un inconveniente en el trabajo y no ha sido accidente, afortunadamente, pero hemos tenido un inconveniente acá documental y bueno, hemos estado bastante ocupados por eso. Pues estoy también en otra ubicación. Disculpa si se escucha un poco el eco, confírmame también, por favor, si no, para ir viendo otra forma de cambiar el audio. Voy a apagar mi cámara también, no puedo estar con la cámara ahorita encendida, pero sí vamos a tratar de explicarlo. De hecho, sí, ¿por qué no? Sino que se va a ver un poco oscuro. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión, vamos a tratar de abarcar todo el contenido que habíamos visto para 1 hora y media y más. Incluso la idea es justamente que puedas... sí, me imaginaba que se escucha el eco. Déjame ver si puedo hacer algo al respecto ahorita rapidito. Vamos a ver. Confírmenme a ver si ahí se escucha mejor. Si esta parte se escucha mejor, creo que sí, ¿no? Ya. Sí, yo creo que aquí va a estar mejor. Listo. Bien, creo que ahí está mejor. Listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a contar con lo que es el desarrollo de la investigación de accidentes y vamos a hablar acerca de lo que es el reporte y el registro del incidente. Básicamente todo el tema normativo, ¿sí? Es importante revisar todo lo que tiene que ver con la normatividad, ya que al final es lo que tenemos que cumplir el momento de investigar o reportar o registrar incluso un accidente de trabajo. En la tarde les había compartido, tarde sí, porque también lo había visto a destiempo un poco, una conferencia virtual que dictó la SUNAFIL el día de hoy. Básicamente una charla informativa acerca de cómo hacer prevención de accidentes, ahora que estamos en épocas navideñas, ¿no? Justamente daremos de eso ahorita en un ratito. Se hicieron algunas preguntas, algunas bastante interesantes, y justamente eso también lo vamos a compartir el día de hoy, ¿sí? Básicamente, en el tema normativo, nosotros tenemos que seguir los lineamientos de la Ley de Seguridad, Ley 29783, material que me parece que te estoy compartiendo como adicional, el Decreto Supremo 05-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y sus modificatorias. Tenemos también el Decreto Supremo número 06-2022-TR, que es el que nos da los lineamientos respecto al reporte de los accidentes de trabajo. Y por último, vamos a revisar también el Decreto Supremo 03-98-SA, que es el que nos habla del seguro complementario de trabajo de riesgo, del cual vamos a extraer también cuestiones importantes para lo que tiene que ver con la definición de accidente y la forma de identificarlos. ¿Ok? Muy bien. Revisemos lo que nos dice la ley. La clase de repente va a ser un poquito teórica, pero es lo que nos toca realizar. En primer lugar, la ley de seguridad nos rige como un principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad, es su segundo principio, básicamente nos dice que en el caso de un accidente, el empleador es el que va a asumir toda implicancia económica, legal o de cualquier otro tipo como consecuencia de lo que ha ocurrido. Es decir, si ocurre un accidente en la empresa de la cual yo soy dueño, de la cual yo administro, yo soy el gerente, etcétera, entonces yo soy responsable por la lesión del trabajador. Por consiguiente, yo no puedo decir, no, ya el empleado se accidentó, entonces ya que él vea cómo soluciona, que él vea cómo arregla. No, yo tengo que cubrir sus descansos médicos, su recuperación, su tratamiento, la indemnización o cualquier otra sanción que se imponga. Eso va por mi cuenta. Yo soy el empleador, yo soy el que lo contrató, yo soy el que en teoría lo expuso a esa situación de riesgo que viene a ser el trabajo. Sabemos que todo trabajo conlleva sus riesgos, algunos más que otros. Cuando ocurre un accidente, yo como empleador debería haber previsto o debería haber asegurado de que este trabajador no se exponga demasiado a ese riesgo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos indica entonces el principio de responsabilidad. Así también el artículo 36 de la ley nos dice que todo empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud propio o común a varios empleadores, pero cuya finalidad siempre va a ser esencialmente preventiva. La seguridad busca más la prevención que la reacción ante un accidente. Yo prevengo el accidente, yo no reacciono, no espero que ocurra el accidente para recién ver qué voy a hacer. Tengo que evitarlo, tengo que asegurarme de que el accidente no ocurra. Tengo que prevenirlo, ¿de acuerdo? Para eso voy a tomar
toda una serie de medidas que pueden incluir esta identificación de riesgos, capacitaciones, inspecciones, implementación de dispositivos, equipos, métodos de trabajo, etcétera. Pero siempre hay que procurar, pues, la mayor parte del tiempo, la prevención. Esto es el fin primordial de la seguridad. Bien, como una de sus funciones tenemos que, como una de las funciones preventivas, por así decirlo, tenemos de que el empleador, cada vez que le ocurre un accidente, tiene que analizarlo. Porque claro, si bien nosotros buscamos que no ocurran, si es que llega a ocurrir el accidente, tenemos la obligación de averiguar por qué, para que de esta manera no vayan a ocurrir más accidentes en el futuro. Esto aplica para accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Justamente aquí, en el artículo 42, se nos habla ya de la investigación de los accidentes, el cual nos dice que nos va a permitir la identificación de los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas, las causas básicas y cualquier otra diferencia o deficiencia en tu sistema de gestión para planificar las acciones correctivas pertinentes. Cada vez que tú te preguntes, oye, en mi informe de investigación de accidentes, ¿qué cosas debo poner o cómo voy a organizar la información o qué cosas debo colocar? Siempre asegúrate de que en tu informe de investigación se concluyan con estas tres cosas. En tu informe tienes que llegar a concluir con tus causas básicas, que son los actos y condiciones subestándares, perdón, tus causas inmediatas, tus causas básicas, que tiene que ver con los factores personales y de trabajo, que luego te explicaremos en una clase siguiente, te explicaremos cuáles son. Y por último, las fallas del sistema de gestión. Esas tres cosas tienen que estar sí o sí en tu informe. Ya sea que uses el método que tú quieras. Ingeniero, yo quiero usar causalidad de pérdidas. No, ingeniero, a mí me gusta el BOUT, a mí me gusta el ICAM. El que tú quieras tiene que llevarte a concluir causas inmediatas, básicas y fallas de control. Porque eso es lo que te pide la normativa. El método que uses para llegar a ellos es indistinto, depende ya de cada empresa. Hay que aplicarlo bien, obviamente, pero después el método que tú quieras usar, y vamos a explicarte varios, ya depende enteramente pues de ti como empleador. Así también, en el artículo 46 nos hablan del mejoramiento continuo. Hablábamos de que la seguridad en sí es como un sistema de gestión, por lo tanto tiene 4 etapas: planificar, hacer, verificar, actuar. Y entre ellas, la etapa del mejoramiento abarca lo que es la investigación de accidentes. Para mejorar mi sistema de gestión, una de las cosas que yo tengo en cuenta es la investigación de mis accidentes. Porque se entiende que cuando ocurre un accidente, mi sistema de gestión de seguridad falló. Algunos supervisores incluso dicen fracasó, no sirvió para nada tu sistema. Yo con eso no es para mí pensar que un sistema fracasa solo por lo que ocurre un accidente. Sí es cierto que falla, definitivamente falla, una o varias cosas del sistema de gestión, pero justamente la etapa de mejora es para identificar qué cosa fue lo que falló y cómo lo voy a corregir. Ahí es donde entra entonces el proceso de investigación de accidentes. Aquí podemos ver varias cosas justamente. Para el tema de la mejora tenemos la evaluación de los riesgos, el análisis de los incidentes y accidentes, la revisión periódica de la política, la capacitación continua e integrar estas mejoras que se plantean, esto es muy importante resaltarlo, integrar toda acción que se va a hacer para mejorar a la cultura de seguridad. O sea, ¿a qué me refiero? Y esto es lo que te decía en las primeras clases cuando mencionaba de que a veces solamente llegamos al informe de investigación y ya ahí quedó. Cuando ocurre un accidente, yo lo investigo, identifico por qué, corrijo o implemento un plan de acción que se supone tiene que llevarse a la práctica. Y este plan de acción que implementé se entiende que ahora es parte de mi sistema de gestión. O sea, muy simple. Tengo un trabajador que se cayó de un andamio porque este andamio está en mal estado. Entonces, en mi plan de acción puse, ¿no? A partir de ahora se va a capacitar en el tema de los andamios, se va a revisar los andamios, etc. Ya, listo. Ese es mi plan de acción. Lo implemento. Muy bien. Y algunas empresas lo que dicen, bueno, ya se implementó, listo, ahora sí, como antes de nuevo todo. Y no es la idea, porque la idea justamente es mejorar. Entonces, si yo estoy implementando y que ahora voy a capacitar en esto, ahora esto es parte de mis controles, ahora esto lo tengo que repetir constantemente porque se entiende que esta es la barrera que estoy implementando para que no me ocurran más accidentes.
Si yo solo lo hago ahora y en el futuro lo dejo de hacer, no va a cambiar nada, no vamos a mejorar nada y los accidentes, por consiguiente, van a seguir ocurriendo. ¿Sí? Entonces tengan bastante cuidado con eso. Confírmenme, por favor, si se sigue escuchando el eco, ¿no? Para ir cambiando de ubicación, porque no me gustaría que escuches, que escuches mal o que no puedas entender lo que estamos explicando. ¿Sí? Muy bien. El artículo 53 también nos dice que el incumplimiento del deber de prevención genera en el empleador la obligación de tener que pagar una indemnización a la víctima o a sus derechohabientes, en caso de algún accidente, una invalidez o una enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Entonces, cada empresa tiene la obligación de indemnizar a un trabajador o a sus familiares, en todo caso, en caso de algún accidente. Para eso justamente son las pólizas de seguro. Esas pólizas son las que se encargan de dar esas pensiones a los trabajadores. El tiempo de la pensión depende del daño que ha recibido el trabajador, depende de las condiciones de la póliza, va a depender, va a variar, ¿no? Ahora tenemos diferentes pólizas, está la SCTR, que haremos en un rato, está la Vida Ley, que aplica desde el momento que un trabajador ingresa a trabajar. Si no me equivoco, te cubre por 18 meses, 13 meses, no me acuerdo, pero te cubre por cierto periodo de tiempo, etcétera. Bien, entonces es obligación del empleador siempre indemnizar a un trabajador accidente, dadas ciertas condiciones que explicamos más adelante. Y el artículo 76 también nos habla de adecuar al trabajador al puesto de trabajo. Cuando un colaborador, a consecuencia de un accidente, ya no queda con todas sus funciones, o sea, ya no puede desempeñar la misma labor, el empleador tiene la obligación de reubicarlo a un puesto de trabajo que él pueda desempeñar. No es cuestión de que simplemente dices, te accidentaste, ya quedaste así, listo, ya, ve tú. No, sino que tengo la obligación como empleador de poder ubicarlo en un puesto de trabajo donde, dependiendo su limitación, sí pueda hacer todavía una actividad y pueda seguir laborando. ¿Ok? Obligación del trabajador, eso sí, porque hemos hablado mucho de lo que tiene que hacer el empleador. El trabajador sí o sí va a tener la obligación de cooperar, participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Entonces, todo trabajador, por ley, porque está acá dentro de la ley de seguridad, no solamente en tu RIS, aunque en tu RIS también deberías colocarlo, tiene la obligación de participar. Para aquello que se pregunta, ingeniero, no, es que yo le digo al trabajador que participe, ¿no? Que me dé su versión de los hechos y no me quiere decir nada. Es su obligación, no es que él si quiere te dice, si quiere no te dice. Por obligación tiene que decirte. Si no te lo quiere decir porque algo oculta, tú tendrías la potestad de sancionarlo por ello, porque es su obligación, ¿no? Es parte del deber de prevención también de todo trabajador decir qué cosa pasó en un accidente para poder corregirlo, para poder mejorarlo, para evitar que esto se vuelva a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy necesario su participación justamente para esclarecer los hechos, para saber por qué pasó un accidente. Y también, como tiene la obligación de participar en la investigación propiamente dicha, también tiene la obligación de comunicarte, de avisarte de la ocurrencia de un accidente. Una vez me preguntaban en este mismo curso, ingeniero, ocurrió un accidente en sábado y el trabajador sufrió la lesión y recién nos avisan el martes que había sufrido la lesión. ¿Qué hacemos con el reporte? ¿Qué hacemos con el análisis? Ya nos fuimos de plazos, ahorita veremos los plazos. Sí, pues es que ahí el trabajador tiene la obligación de reportar, de avisar cuando ocurre un accidente. Esto es muy importante difundirlo a todo trabajador. Tiene la obligación de avisarte cuando ocurre el accidente y de involucrarse en la investigación. Ellos necesitamos su testimonio para poder luego llegar a esclarecer los hechos. Veremos también en el proceso de investigación más adelante. Ahora sí, acerca del deber de informar sobre la ocurrencia de los accidentes. Todo empleador o yo como empleador tengo la obligación de avisar al Ministerio de Trabajo la ocurrencia de todo accidente mortal y de todo incidente peligroso que haya puesto en riesgo la vida de un trabajador. Mi obligación como empleador es avisarle al Ministerio si ocurrió un accidente mortal o si ocurrió un incidente peligroso o cualquier otra situación que haya podido alterar la integridad física o psicológica del trabajador, como los casos de acoso, por ejemplo. Pero después, el empleador tiene la obligación de reportar accidentes mortales e incidentes peligrosos.
En el caso de que ocurrieran accidentes que no fueron fatales, es el centro médico al que se le haya llevado al accidentado quien tendrá la obligación de avisar, de informar, de comunicar que ocurrió dicho accidente. ¿De acuerdo? Entonces tú como empresa solamente reportas tus fatales y tus incidentes peligrosos. Y los demás tipos de accidentes los reportará, y la enfermedad ocupacional también, obviamente, lo reporta el centro médico. ¿Cuánto de plazo tengo para notificarlo? Reglamento de la ley de seguridad. La notificación se realiza, en el caso tuyo como empresa, dentro de las 24 horas de ocurrido. Tienes un día, básicamente, para avisar la ocurrencia del accidente. Tienes 24 horas, nada más. Solo tienes 24 horas para comunicarlo. Fuera de eso, ya estás en un incumplimiento. Dentro de las 24 horas, tú ya tienes que avisar tus fatales y tus incidentes peligrosos. Y ya el centro médico, ellos sí tienen hasta el último día hábil del mes, y en caso de enfermedades ocupacionales, hasta 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Esos plazos ya son diferentes. Bien, entonces no te olvides, 24 horas para reportar tus fatales y tus incidentes peligrosos. ¿Dónde vas a hacer este reporte, ingeniero? ¿Cómo hago mi reporte? Existe un sistema, que es el sistema informático de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Es básicamente como un portal, una plataforma, un aplicativo del Ministerio de Trabajo, donde puedes hacer el registro o la notificación o el reporte de tus accidentes. Cada vez se me ve menos, o sea, no recuerdo, vamos a ir apagándolo. Bien, entonces, lo puedes hacer por ese medio. Aquí te dejo los pantallazos, las capturas de cómo ingresar. Fíjate, ingresas aquí, reporte de accidentes. Colocas acá tú el reporte de accidentes, te vas a esta, notificar accidentes. Sale esta otra plataforma, fíjate, acá. Sale esta otra plataforma, te vas a ir al servicio. Ingresas aquí con tu RUC y la clave SOL de la empresa. Y ya con eso ingresas al sistema para poder hacer la notificación del accidente en base a estos formularios. ¿Ok? Como a manera de disculparme por haber llegado un poco tarde, quiero abrir contigo en este momento el manual que te he compartido. Ahí está en los documentos adicionales, te he compartido un manual, justamente en la carpeta que se llama Reporte de Accidentes, el manual de usuario externo. Ahí puedes encontrar todo el desarrollo, toda la información sobre cómo acceder y cómo usar el sistema, justamente del que estaba hablando, ¿sí? Justamente yo estaba también chequeando. Fíjate. Este es un manual para uso. Entonces, en este manual, aquí te indican, por ejemplo, dónde está el acceso, que te explica también cómo acceder. Aquí ingresas al sistema. Aquí te explica cómo hacer tu ingreso, con el RUC y la clave SOL de la empresa. Y luego te habla acerca de cómo llenar, ¿no? Si eres empleador, si eres centro médico, cómo realizar el respectivo llenado, ¿de acuerdo? Ahí es donde vas a hacer tu reporte. Entonces, en el caso de que eres empleador, tú reportas accidentes fatales e incidentes peligrosos. En caso de accidentes fatales, deberías verificar primero si ya existe la notificación del mismo. Esto responde a la pregunta de si de repente por ahí tú tenías la duda, ingeniero, ¿qué pasa si tengo un trabajador, sufre un accidente, está grave, lo llevo al centro médico? Como está grave, yo todavía no reporto nada porque eso lo hace el centro médico, y resulta que después de estar 2, 3, 4, 5 días internado, fallece. ¿A quién le corresponde ese reporte, ingeniero? ¿Al centro médico o a mí? Entonces, en ese caso, como tú tienes tu plazo de 24 horas, deberías acceder, verificar si se ha hecho el reporte de fallecimiento de ese trabajador, y si no está, si no te aparece, por ejemplo, algo como esto, acá, si no te aparece algo como esto, sí, que te acredite que sí, ya se ha registrado el fallecimiento, entonces ahí sí tú mejor deberías hacer el registro, no voy a hacer cosa que se te pase. ¿De acuerdo? Entonces puedes acceder, verifica si está o no y lo reportas. Si verificas que ya lo reportaron, entonces, dentro de las 24 horas, obviamente, entonces ya ni modo, ya tú no tocas más, ¿no? Porque se entiende que ya lo registraron. Si no es así, mejor registra. Ahora, si no estuviera registrado, entonces aquí justamente en este manual, por temas de tiempo no lo vamos a revisar todo, pero aquí en este manual te van explicando paso a paso cómo hacer el llenado de tu respectivo reporte.
Principalmente colocaremos datos de la empresa, si es micro, pequeña, mediana, gran empresa, etcétera, los datos del accidente, cuántos involucrados hubieron, etcétera, el nombre del accidentado también en algunos casos te piden, el lugar del accidente, la empresa en la cual ocurrió, porque, ojo, por aquí vamos a llegar a esa parte, tenemos la obligación de tratar tanto accidentes que le ocurren a nuestros trabajadores como a trabajadores de las contratistas y lo demás, ¿de acuerdo? Y datos de las personas accidentadas. También aquí te dan cómo realizar la notificación de los incidentes peligrosos. En este paso, básicamente, tanto para accidentes fatales e incidentes peligrosos, simplemente comunicamos la ocurrencia de los mismos. Hasta aquí todavía no hemos iniciado el proceso de investigación. Quiero que te quede claro bastante eso. Yo aquí solamente estoy avisando de que el accidente ocurrió. Todavía no sé las causas. Puedo teorizar, hacerme una idea, hipotetizar por qué ocurre el accidente, pero de momento no sé por qué ocurrió. ¿De acuerdo? Eso tenga en cuenta también porque no vayas a pensar que esto es básicamente parte de tu investigación. Todavía no. Todavía acá estoy avisando de la ocurrencia del mismo. ¿Sí? Entonces, ya que estábamos hablando del reporte, en el caso de las empresas que tengan contratistas, tema de tercerizaciones, el empleador principal es el responsable también de comunicar la ocurrencia de esto. O sea, me pongo este caso. Es que yo soy una empresa grande y yo tengo una contratista que me hace cierto servicio en específico. El trabajador de esa contratista se accidenta y fallece lamentablemente. Entonces, ¿quién tiene la obligación de reportar la ocurrencia del accidente de ese fallecido? ¿La contratista? No. Yo como empresa principal. Ingeniero, ¿por qué? No es mi trabajador. Claro, pero es el trabajador de una empresa que me da servicios a mí. Entonces, esta contratista tiene que avisarme a mí como empleador principal menos de las 24 horas, en mucho menos, para que yo como empresa principal comunique la ocurrencia del accidente fatal. Y cuando se haga la investigación, la SUNAFIL va a venir a investigarme a mí y lo va a investigar también a la empresa contratista. Y es por eso que es importante que las empresas principales vigilen el cumplimiento en seguridad de sus contratistas. No, es que ellos tienen que ver lo suyo. Claro, ¿y tú cómo aseguras que están cumpliendo? Sí, ellos son responsables de la seguridad de sus trabajadores, sí es cierto, pero mientras te den servicio a ti como empresa principal, también eres responsable de la seguridad de ellos. Es una fila de preguntar, ya, ¿y cómo te aseguraste que ellos cumplían con todo? No, es que ellos me dijeron, sí, yo le creí, no funciona. No, sí, mira, yo le pedí esto como requisito de inicio, acá está la evidencia de que lo cumplieron. Mira, yo lo salí a supervisar, aquí está evidencia de las cosas que encontré mal y que le avisé con tiempo que corrigiera, o en todo caso, no, mire, yo lo revisé y nunca tuvo ese problema, etc. Pero hay que generar esa evidencia. Es muy importante por eso el control de las contratistas. Ingeniero, indemnizaciones, pago de descanso médico, ¿también le correspondería al empleador principal? No. Ese sí es responsabilidad netamente de la contratista. ¿De acuerdo? No. Y en el caso de que haya trabajadores independientes, en ese caso entonces la notificación del accidente corresponde al mismo trabajador independiente o en todo caso de sus familiares que lo llevan al centro médico. Bueno, que lo reciban en el centro médico. Obviamente si se accidentan tus instalaciones, tú tienes el deber de llevarlo a un centro médico, sí o sí. Informar de que no es trabajador tuyo, es independiente, etc. Pero ya es el mismo quien hace todo este trámite, porque no es trabajador tuyo. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, dudas, preguntas en el tema del reporte. Por favor, no se olviden de comunicarme si tienes alguna duda. Yo sé, estamos un poquito distintos a lo habitual. Lamentablemente están así las condiciones ahorita, y por acá se escucha mejor. Bien. Por otro lado, tenemos el tema del registro de los accidentes. En el tema del registro, tenemos que tomar en cuenta que es muy diferente al reporte. Es básicamente una de las obligaciones también que tenemos con el reglamento, con la ley de seguridad y con su reglamento. Recordemos que hay 8 registros obligatorios que nos da la ley de seguridad, entre ellos el registro de auditorías, el registro de monitoreos, el registro de capacitación, de entrega de PPs, el registro de estadísticas de seguridad, de inspecciones.
Y entre ellos, uno de los más importantes es el registro de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como empresa tenemos la obligación de contar con este registro debidamente actualizado, en el cual vamos a informar, pues, bueno, vamos a mantener un control sobre los accidentes ocurridos y sobre las causas de los mismos. Por eso este registro es posterior a la investigación ya del accidente. Y el tiempo por el cual vamos a conservar estos registros, en el caso de accidentes e incidentes, va a ser por 10 años, y en el caso de enfermedades ocupacionales, por 20 años. El resto de registros que nos indica la ley, que son 8, indico, bueno, 7, exceptuando estos, se conservan solo por 5 años, pero el de accidentes e incidentes por 10 y el de enfermedades ocupacionales por 20. Ahí justamente yo también te he compartido estos formatos. Vamos viendo si al final de clase todavía estás conectado y nos da tiempo. Te voy explicando cómo hacer el llenado de estos registros también. En el caso de que un mismo accidente hubieras tenido más de un accidentado, ponte que, no sé, se cayó una plataforma y se te accidentaron 3 personas, se te accidentó el señor Juan, Pedro y Lucho. Ok, tienes diferentes accidentados, diferentes víctimas en el mismo accidente. En este caso, entonces, tú debes realizar un registro por cada trabajador. O sea, tú llenas un registro de accidente para el señor Juan, en el cual explicarás, ¿no? O sea, ocurrió en tal lugar, tal fecha, etc. Llenarás un segundo registro con los mismos datos, te cambias los datos del accidentado nada más para el señor Lucho, y un tercer registro para el señor Pedro. Llenas 3 registros diferentes en el caso de que en el mismo accidente hayas tenido más de una víctima, con registros ya distintos, pluralidad de los registros. ¿De acuerdo? El Ministerio de Trabajo publica mensualmente, bueno, mensualmente entre comillas, porque siempre va un poco desfasado, las estadísticas de las notificaciones de accidentes que han ido ocurrido en su portal web. Ya habíamos hablado de eso también en la clase anterior. Aquí te dejo el enlace para que puedas acceder. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, hablando de la investigación, eh, sabemos que la responsabilidad de investigar los accidentes corresponde al empleador y lo realiza en conjunto con los representantes de los sindicatos o los trabajadores, y tienen que ser comunicados a la autoridad administrativa del trabajo indicando las medidas de prevención, y esto siempre dentro de un lapso de 10 días. Entonces, hay casos también en los que el empleador realiza la labor inspectiva justamente con la SUNAFIL, por ejemplo, en el cual se hace la investigación del accidente. Te lo pongo así: tú como empresa harás una investigación. Si eres contratista, te corresponde hacer tu investigación, y la empresa principal también hará la suya, que muchas veces es prácticamente la misma que la tuya, solamente le cambian el logo, que no debería, pero bueno, lo hacen así. Y luego la SUNAFIL hace también su propia investigación. Se basan en lo que tú presentaste como informe y también lo complementan con lo que ellos mismos van encontrando en su inspección. Pero de todas formas, entonces, son como 2 o 3 tipos de investigación diferentes. La que tú haces como empresa, la que hace la empresa principal, si es que fuera el caso, y por último, la que hace la SUNAFIL, dependiendo gravedad del asunto, obviamente. ¿De acuerdo? Esta investigación se hace con 3 fines principales según lo que nos indica la Ley de Seguridad. Primero, comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho, es decir, comprobar qué tan eficaz ha sido tu gestión de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, determinar la necesidad de modificar dichas medidas, o sea, ya comprobamos si son o no eficaces, ahora hay que determinar si debemos cambiar estas medidas, si debemos mejorarlas o añadir nuevas. Y por último, comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial, de si las disposiciones o si las obligaciones legales que nos dieron en materia de seguridad son efectivas. O sea, si la ley de seguridad funciona o tiene que mejorar. Esos son los 3 fines principales que me da la ley de seguridad para la investigación de accidentes. Yo te agrego una más, que obviamente es identificar por qué ocurrieron, para mejorar justamente el sistema de gestión. Bien, entonces, cuando hablemos nosotros de proceso de investigación, no te vayas a perder la clase del sábado, ahí ya estoy bien ubicado en un lugar apropiado. Aprenderemos de que la investigación la hacemos para saber por qué, y la hacemos también para evidenciar si nuestro sistema de gestión fue o no fue eficaz. Para eso hacemos investigación de accidentes.
Ahora, también, aparte del empleador, es obligación del comité de seguridad o en todo caso el supervisor de seguridad electo en empresas de menos de 20 trabajadores investigar los accidentes. Entonces, cuando yo investigo accidentes, participa tanto el empleador, bueno, el empleador tiene la obligación de investigarlos, pero el comité tiene que involucrarse. Esto lo explico yo un poco más en el curso de SOMA, pero el comité básicamente tiene que estar ahí presente. Es casi, no digo que sea así, pero casi como si liderara la investigación. Y claro, para eso tengo que obviamente capacitar a mi comité en temas de seguridad, eso es indudable. Bien, entonces es necesario que se investigue, el comité participe en la investigación de la ocurrencia de los hechos del accidente y que luego haga las recomendaciones, ¿no? Emite el plan de acción, las acciones de mejora para evitar la ocurrencia de más accidentes y por último verifique que esas acciones que se van a implementar se hagan y que hayan sido eficaces para evitar que en el futuro más accidentes ocurran. Aparte de eso, mensualmente tendrá que ir revisando las estadísticas de los accidentes e incidentes, porque esto también es un registro obligatorio que me piden. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas, preguntas? Por favor, si alguien tuviera dudas, preguntas. ¿Hay dudas, preguntas? Sí, yo sé que no se escucha igual, yo sé que no me puedes ver, yo sé que no es el horario habitual, pero se hace lo que se puede con lo que tenemos. Ya casi para finalizar, porque creo que el tiempo nos da para hacer un par de ejercicios que quería hacer contigo, tenemos lo que es la norma técnica del SCTR, el Decreto Supremo 0398-SA. Esta norma básicamente rige para el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este seguro, por ley, es obligatorio para las empresas cuyas actividades sean consideradas de alto riesgo, las cuales se encuentran en el anexo 5 del Decreto Supremo 0997-SA. Entonces, entre ellas podemos encontrar minería, construcción, electricidad, transporte, pesca, si no me equivoco, también está actualmente lo que es el tema de fabricaciones con madera, elaboración de productos químicos, de maquinaria, eh, extracción, etcétera. Hay diferentes tipos de actividades, incluso los del sector de salud también están considerados dentro de lo que es trabajo de alto riesgo, más aún con lo que ocurrió con el COVID. Bien, entonces este CCTR lo que hace es otorgar una cobertura por accidente de trabajo de enfermedad profesional a trabajadores, empleados, obreros que se hayan afiliado y que laboren en un centro de trabajo que realicen pues alguna de estas actividades. Este CCTR lo que tiene es que si ocurre un accidente, te va a cubrir tanto por el tema de tu recuperación, o sea, tanto el tema de tu atención médica, perdón, las atenciones que te van a dar, las curaciones, etcétera, y posteriormente el STR Salud y el STR Pensión, o sea que mensualmente te va a seguir abonando un monto mientras tú puedas recuperarte. O en todo caso, dependiendo, ¿no?, del nivel de daño, vas a recibir una pensión vitalicia de repente. Entonces, para eso es el SSTR, para hacer ese tipo de coberturas. Esto lo pueden manejar mucho más pues con las aseguradoras correspondientes. Ahora, lo importante de esta norma, que es justamente por lo que te traigo aquí, es que en su artículo 2 nos menciona que vamos a considerar como accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. Muy similar a la definición que nos daba la normativa, el accidente vamos a considerar como todo ese hecho que ocurre con causa o con ocasión del trabajo. En esas situaciones, entonces, lo consideraremos como un accidente. Nos desglosa un poco más, incluso. Aquí nos dice, vamos a considerar como accidente de trabajo cualquiera de estos tres. Primero, el que sobreviene durante la ejecución de las órdenes del empleador o bajo su autoridad, aun cuando se produce fuera del centro y de las horas de trabajo. Te hablaba la clase número 1, ¿te acuerdas? Si ocurre el accidente mientras tú estás cumpliendo funciones para el empleador, eso cuenta como accidente de trabajo. Así sea fuera del local, así sea fuera de tu hora de trabajo, de la tu hora de almuerzo, estás haciendo horas extra. Era un día domingo,
lo que sea, pero estabas trabajando para el empleador porque se te ordenó, entonces cuenta como accidente de trabajo. El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral o en las interrupciones, si se hallara, ojo, si se hallara, por razón de sus obligaciones laborales, en cualquiera de los locales del empleador, en cualquiera. Incluso aunque no se tratara de un centro de trabajo de riesgo, ni sea realizando actividades propias de su riesgo cotidiano. Justamente, mira, parte de la charla que nos daban el día de hoy de la SUNAFIL, me ponía el siguiente caso y lo comparamos con la normativa. Ponte que eres un trabajador de la planta A, de la planta B, ponte, y la planta A es la principal, y en la planta A quieren armar su arbolito de Navidad, un árbol gigante. Y te mandan llamar, ¿no? De la planta B, dice, hoy trae un apoyo para acá, mandas uno. Va el trabajador a otro local que no le corresponde y te dice, oye, ayuda para el árbol, y va a hacer una función que no es parte de sus funciones cotidianas, y se accidenta. ¿Cuenta o no cuenta como accidente de trabajo? Ingeniero no estaba haciendo parte de su función, ingeniero no era el centro laboral, ingeniero de repente no era ni la hora. De acuerdo, pero estaba haciendo una actividad para el empleador. Entonces, sí cuenta como accidente de trabajo. ¿Bien? Ten bastante cuidado ahorita que estamos en las épocas navideñas, vas a poner tus luces, vas a decorar, etcétera. Si algo llega a pasar mientras están haciendo ese tipo de actividades, puede ser considerado como un accidente. Obviamente, si es que se demuestra que la empresa no tomó los controles necesarios. Caso, tus instalaciones eléctricas fueron un asco, los equipamientos que iban a ponerse no eran los adecuados, etc. Por último, también consideramos como accidente todo aquel que sobreviene por acción del empleador o sus representantes o de tercera persona durante la ejecución del trabajo. El empleador en algo modifica el plan de actividades que tenían, etc. Entonces, ahí también consideraríamos como accidente de trabajo. ¿Listo? No sé si recuerdas que en la clase anterior, y lo confirmé más el día de hoy con la charla, te ponía la siguiente situación. Imagina que tú eres un trabajador, te han contratado para ciertas funciones y en determinado caso o en determinado momento tú decides hacer otras funciones para las cuales no estabas contratado, que te exponían a cierto riesgo y te accidentas haciendo esas funciones. No era tu función, no te correspondía hacerlo, pero las haces. ¿Cuenta o no cuenta como accidente? Yo recordaba, no recuerdo, lo que sí no recuerdo exactamente el número de resolución, yo recordaba una situación así en la cual la SUNAFIL había fallado, me parece que en contra del trabajador, o sea, a favor del empleador prácticamente. Este era el caso, si no me equivoco, de un trabajador, un operario, en el cual se accidenta al momento de subir una plataforma, porque en esa plataforma estaba subido un supervisor que como que estaba dando las indicaciones, casi como si fuera un rigger, me parece que estaba maniobrando una carga suspendida, no recuerdo bien los detalles. Y este rigger como que le dice, oye, ven, reemplázame acá, indícale mientras yo me voy a hacer tal cosa. Y este operario, que no estaba capacitado para esto y que no era su función, ok, dice, se sube a la plataforma, empieza a dar las indicaciones, y por ahí, si no me equivoco, resulta que se resbala o se pega mucho a los bordes y se cae de esta plataforma. Se cae ese accidente. Y entonces, entre uno de los alegatos que ponía el empleador para excusarse del accidente era, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no lo contraté a él para esto. Y yo no le mandé a que haga esto. Él lo hizo porque quiso. Esto era la función de otro. Y si mal no me equivoco, Afil me parece que falló a favor de la empresa, indicando de que efectivamente pues no era la función que le habían mandado. Sin embargo, el día de hoy, haciendo la consulta en la charla de Sunafil, la respuesta, en esta situación muy similar, la respuesta que me dieron fue la siguiente. Me dijeron, Carlos, si sería muy extraño que un trabajador decidiera asumir funciones que no le corresponden. Pero asumamos que ocurre, asumamos que es muy proactivo, asumamos que, no sé, quiso experimentar, estaba curioso, bueno, y lo hace. Entonces, en este caso, Sunafil lo que va a actuar es en averiguar cómo hizo la empresa o cómo se aseguró la empresa, si quieres, revisa la charla, para evitar justamente de que otro trabajador asumiera una función que no le corresponde. ¿Sí? O sea, básicamente lo que nos dicen aquí es que uno como empleador tiene que asegurar las barreras para evitar que un trabajador se exponga innecesariamente a un riesgo. Sea, por ejemplo, ¿no?
darle la recomendación a todos los trabajadores de indicarle de que no asuman funciones que no le corresponde o de que no asuman riesgos para los cuales no están autorizados a intervenir, etcétera. Dependiendo de qué tanto tú tengas esas barreras de prevención, probablemente puedas salir bien o mal librado de una inspección de SUNAFIL. Porque claro, si tú dices, oh, no, mira, yo sí le dije a él que solamente podían tales personas, no, mira, yo acá dice claramente una señal que dice solamente, solo personal autorizado, etcétera. Ah, bueno, hiciste tu chamba, aquí están tus barreras. Él no te hizo caso, bueno, ahí por ahí como que escapa un poco la cosa. Pero si no fuera el caso, si no hay ese tipo de controles, entonces tú como empleador fuiste deficiente en tus barreras. No fuiste lo suficientemente claro para evitar que un trabajador se expusiera a ese riesgo, en cuyo caso sí es parte de tu responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro entonces esta parte? ¿Alguien tiene una pregunta? No me dice sí porque lo ordenaron. No le ordenaron exactamente. O sea, según lo que recuerdo, es que como que le piden de favor, oye, haz, y él va y lo hace. No recuerdo exactamente bien los detalles, te digo, recuerdo haberle dado una revisada rápida, sí recuerdo haber revisado bien esta parte de cómo es que llega a ocurrir, y por eso decía, en todo caso, la labor de SUNAFIL sería revisar si es que el empleador tenía barreras para evitar que alguien que no es autorizado va y no se enfrenta al riesgo. Va por ahí en todo caso. Bien, ahora, ya hemos visto qué cosas sí constituyen un accidente de trabajo. Para el seguro complementario de riesgo, también hay situaciones que no son accidentes de trabajo y son los siguientes. Primero, el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo aún cuando es realizado por el empleador. O sea, lo que te decía en la clase anterior, si te accidentas yendo al trabajo o regresando a tu casa, no cuenta como accidente. Ingeniero, una camioneta de la empresa me lleva, no cuenta. Ingeniero, voy en transporte público, no cuenta. Ingeniero, hay una contratista que me traslada, no cuenta. De hecho, eso también lo preguntaron en la clase de hoy. Y entiendo que la respuesta del inspector de SUNAFIL es entendiendo de que tú contrataste a una empresa que te hace el servicio de traslado dentro del trabajo. Es decir, para que te movilice dentro de la zona o para que te movilice para hacer actividades del trabajo una vez iniciada tu jornada. No aplica cuando te trasladan de tu casa al trabajo y de trabajo a tu casa. ¿De acuerdo? A lo mucho podríamos decir que es un accidente para el conductor, a lo mucho, pero para el resto no. Porque bueno, el conductor está haciendo el trabajo de trasladarlos por orden de alguien, pero después no cuenta. ¿De acuerdo? Todo lo que son traslados no cuenta. ¿Sí? Segundo, también lo preguntaron dentro de la charla, el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas o alguna otra acción, O sea, y eso me preguntaba, ¿qué pasa si un colaborador se pelea con otro y a causa de eso sufre una lesión incapacitante? ¿Cuenta como accidente de trabajo? No, no cuenta. Porque básicamente él se expuso, ni siquiera fue haciendo una actividad porque se fue a pelear con otro. Entonces, esto no cuenta como accidente. Bien, esto no cuenta como accidente, no es que fue haciendo una labor del empleador y por eso se accidentó. No, es que yo me tuve que pelear con el otro porque tenía que hacer mi trabajo y él me quería dejar. Ah, mucho flor. No cuenta como accidente. El tema de pelearte, el tema de tú mismo lesionarte porque no sé, te estabas deprimido, que eres masoquista o qué sé yo, no cuenta tampoco como accidente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones entonces tampoco van a contar como accidente de trabajo. ¿Va quedando claro hasta aquí? Por favor. Muy bien. Siguiente, el que se produce como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. Aquí hay que tener bastante cuidado con el tema de la interpretación. Algunos supervisores lo toman como que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo este procedimiento de trabajo. Si tú haces un acto subestándar incumpliéndome este procedimiento, el STR no te cubre. Lo entienden de esa manera. Yo en parte también. Pero yo creo que esto más se refiere, la verdad no estoy 100% seguro porque no me ha tocado verlo, porque imagínate, si tomamos en cuenta de que nadie cumple los PETs, entonces pues a nadie le va a cobertura el STR porque sabemos que el 88% de accidentes ocurre por actos inseguros.
Entonces, si un empleador da una orden explícita, de acuerdo, una orden explícita para el trabajo, y tú como trabajador la desobedeces incumpliendo esa orden, ahí no te cubriría. Se me ocurre lo siguiente. Digamos que tienes que manipular en circuitos eléctricos, hay que hacer mantenimiento en el circuito A, B, C, y el empleador te dice, vamos a operar circuito B y circuito C. Circuito A no me lo toques para nada. Y el trabajador desobedece y dice, no, yo quiero manipularla también. Y le ocurre una descarga porque este circuito A no estaba desenergizado. Entonces, ahí está incumpliendo una orden explícita del empleador. En cuyo caso, entonces, pues, el STR te va a decir, hey, él mismo se provocó esa lesión. No es accidente de trabajo. Va más por ese sentido, en el tema de incumplir estrictamente una orden que se haya planteado. Si tú quieres extenderla al tema de procedimientos, también es una forma de ver. Podrías dar indicación de que, bueno, el procedimiento es una orden explícita también del empleador y es responsabilidad del trabajador que lo cumpla. Ahora, si lo vas a ver desde ese punto de vista, que no creo tampoco que sea equivocado, asegúrate de que el trabajador conociera esa orden explícita. ¿A qué me refiero? Que si hay un procedimiento, obviamente tiene que haber una difusión. Entonces, yo como trabajador tengo este procedimiento, es la orden de mi empleador para cumplirla, pero tengo que conocerlo. Entonces, el supervisor tiene que haberme difundido el procedimiento para que tenga sentido entonces de que yo estoy cumpliendo lo que él me ha dicho. Procedimiento va de la mano con difusión siempre, porque no puedo esperar que un trabajador cumpla un procedimiento si yo mismo no le comuniqué. ¿Sí? El procedimiento no queda solamente como papel, no solamente es documento y nada más. ¿Sí? Muy bien. Tampoco va a contar como accidente aquel que se produce con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aun si estas ocurren dentro del centro laboral o dentro de la jornada. Vamos a jugar un campeonato relámpago, vamos a jugar, no sé, intercedes, alguien se barre mal y te quiebra, te rompe. No, no cuenta como accidente. Por ahí podría contar, si no me equivoco, esto también lo explicaron en una charla de Sonafil, por ahí podría contar si es que el trabajador fue, entre comillas, obligado a participar. Como que le dijeron, no, mira, tú tienes la obligación de representar al equipo, y si tú no juegas, te descontamos, o si tú no juegas, tal cosa. El trabajador dice, bueno, ya es mi obligación. Salvo si es el caso, que podría considerarlo un accidente. Pero si es que no, tú voluntariamente te ofreciste a jugar, te presentaste el partido incluso, entonces ahí ya no cuenta como accidente de trabajo el tipo de lesión que se te haya provocado. Bien. El que sobreviene durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Y eso es por eso también muy importante de que si un trabajador se encuentra en vacaciones, no regrese a trabajar o no se lo llame a trabajar porque toda lesión que sufra no le va a contar como accidente de trabajo. En documentos se entiende que está de vacaciones, salvo que de alguna manera hayan hecho alguna formalidad para acortarles las vacaciones o reponérselas luego y que regrese a trabajar antes. Si no existe esa formalidad, pues no, porque toda lesión que le ocurra tampoco va a contar como accidente, porque en papel se entiende que él está descansando. Y todo aquel también que se produce como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes. Ingeniero, pero usted me decía que un acto subestándar es trabajar bajo los efectos del alcohol. Y claro, hay accidentes que pueden ocurrir por estas mismas condiciones. Si tú lo vas a considerar dentro de tu informe de investigación, pero que sepas entonces que el SCTR no le va a cubrir nada al trabajador. Porque para el SCTR, si un trabajador está bajo los efectos del alcohol o drogas, es prácticamente un trabajador que se expuso al riesgo. Y pues no lo va a cubrir. Eso también para que le des en consideración a tus trabajadores. Cuando quieras hacer tus prohibiciones de ingresar bajo los efectos del alcohol, indicarles que todo accidente que les ocurra mientras ellos están en estado de ebriedad o con porcentaje de alcohol en la sangre, lo analizan en el centro médico cuando lo lleven a atender y si determinan que sí estaba ebrio, entonces nada los va a asegurar, ellos mismos tendrán que ver su propia recuperación. Tampoco hay indemnización, a lo mucho, si es que el salud lo permite, te dará el descanso médico respectivo, a lo mucho, pero después todo va por cuenta del trabajador. ¿De acuerdo? Y ya por último, todo aquel que se produce en caso de guerra,
en caso de motines, en caso de terrorismo, etcétera, tampoco cuentan como accidente de trabajo. Todos esos conflictos que pueden provocar una lesión en el trabajador tampoco cuentan como accidente. Aquel que se produzca por un desastre natural tampoco va a contar como accidente. Ingeniero, pero no, ¿cómo es posible? O sea, se ocurre un terremoto y un trabajador estaba laborando y no lo va a contar como CTR. Salvo que en tu informe de investigación tú llegues a concluir de que la ocurrencia del accidente fue por otros motivos, pero si tú concluyes que es por causa de un fenómeno natural, entonces no va a contar como accidente, no te va a cubrir la CTR. Por último, todo aquel que se produzca por consecuencia de una fusión o una fisión nuclear, salvo que exista alguna cobertura especial exclusiva para ese servicio. Además, no va a contar con un accidente. Bien, entonces, estos son algunos de los casos que nos excluyen en la póliza CTR respecto a qué es y qué no es un accidente, qué sí que no es un accidente. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta que quisiera realizar, por favor? Antes de pasar a la última parte, quiero resarcirme por mi falta del día de hoy de no haber llegado muy a tiempo, haciendo una demostración breve, una demostración rápida de, lo que, de algo que no he hecho en otras clases y que creo que aquí podemos hacerlo sin problemas. ¿Alguien entonces tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien. Ok, si hasta aquí no hay más preguntas, entonces déjame mostrarte toda la pantalla. Voy a mostrarte los. Aquí en la carpeta que te he compartido, puedes encontrar acá lo que dice registro de accidentes. Y aquí te he compartido los editables para registro de accidentes, de incidentes y de enfermedades ocupacionales. Aquí he abierto justamente el de accidentes. Entonces, este registro, como te decía, es básicamente posterior a la investigación. Tienes un manual que te explica cómo llenar tu reporte de accidentes, notificación. Este es para registro, este es después de la investigación. ¿Cómo se llena aquí? Ponemos la razón social, por ejemplo, empresa, seguritos, ya, seguritos. Le colocas el RUC, colocas el domicilio, dirección, una calle, le colocas el tipo de actividad económica, pongamos que es construcción, le colocas la cantidad de trabajadores en el centro laboral, ponte, habían 150. Entonces, vas llenando esos datos y luego completas los demás. Trabajadores afiliados al STR. Bueno, ya que es sector construcción, obviamente me corresponde. Entonces tendré que colocar cuántos están asegurados. Supongamos que fueron todos. Podría ser también que tú digas, no, no son todos, son solamente 140 y hay 10 no afiliados. Ingeniero, ¿por qué? Porque puede darse el caso que de repente estos 10 son administrativos que nada hacen respecto al sector construcción. En cuyo caso entonces ellos no están obligados a la STR, pues porque ellos no están expuestos a ese riesgo. Si tú eres el contador de la empresa, nunca vas a obra, solo estás en oficina haciendo las labores que te corresponden, entonces pues no tiene sentido que te paguen una STR para ti. Ahora, si quieres asegurarlo igual, bueno, pero pues no es que sea obligatorio, ¿eh? Eso te dejo eso. Vamos a suponer que es así. Nombre del asegurador, ¿ok? Vamos a poner que la aseguradora es no sé, la aseguradora. No quiero poner ningún nombre, pues no vayan a pensar mal. Bien, entonces fíjate, en este caso colocamos datos del empleado, ¿sí? Vamos a ponerlo en negrita para que puedas diferenciar. Negrita y subrayado. Ahí está. ¿Viste? Vamos colocando los datos correspondientes. Ahora bien, fíjate, estos son datos tuyos como empresa que estás llenando tu registro. Asumamos que el accidentado le ocurra a tu contratista. Si le ocurre a tu contratista, entonces aquí en este apartado tienes que colocar los datos de tu contratista. Por ejemplo, empresa tercero, con su RUC tanto, su dirección, dirección 2 calles, el tipo de actividad, que es lo mismo, sus trabajadoras que tenía y sus datos de su CTR, igualito. O sea, ellos, bueno, los datos de la aseguradora de esa contratista. Porque este registro tú lo vas a hacer para tus accidentados tuyos y los accidentados de tu contratista. También cuenta. Bien, vamos a suponer en este caso que no había, ¿ok? Entonces lo dejas en blanco. Y luego colocas los datos de tu accidentado, por ejemplo aquí.
Nombre del accidentado, vamos a poner mi nombre, Carlos Zavala. DNI, vamos a poner mi DNI. No, no es mi DNI, pero por si acaso. Edad, vamos a poner mi edad. Ponerle acá. Vamos a hacerme más. Poner mi edad. Poner 25 años. Inge tiene 25, no digas nada. Y vamos a poner aquí los demás datos de esta persona que ha sido accidentada. Por ejemplo, el área, vamos a poner que era el área operaciones. Puesto, vamos a poner que era un puesto, no sé, era un señor soldador, por ejemplo. Soldador. Antigüedad en el empleo, ponte ya, yo tengo un año trabajando. Sexo, masculino, turno, de turno tarde, tipo de contrato, a plazo fijo, por ejemplo, o el tipo de contrato que corresponda. Tiempo de experiencia en el puesto, ya ponle 4 años. Ya. Cantidad de horas trabajadas en la jornada antes del accidente. Ponte que yo venía trabajando unas 4 horas antes de accidentar. Listo. ¿Te das cuenta? Fecha y hora del accidente. ¿Vale? Coloquémosle pues que ocurrió, no sé, el 12 de febrero del 23, por ejemplo. Ya. Ponte, así. Ya. Creo que no. La hora, vamos a poner que esto ocurre como a las 6 de la tarde. ¿Cuándo inicia la investigación? Fíjate. Ok, mira, si el accidente ocurre el 12 de febrero, mi investigación por lo menos, ponte que empezó el siguiente día, ¿ya? 13 de febrero del 23. Puede empezar a los 2 días si quieres, pero ya sería que empiece el 3. Lugar exacto donde ocurre el accidente, pues bien, calle, no sé qué, o en el mismo local de la empresa si quieres, ¿no? Una calle. De repente ocurre en el mismo local, de repente ocurre en otro lado, donde sea, lo colocas la dirección. ¿Qué tipo de accidente fue? Vamos a suponer que fue solamente un accidente incapacitante. Si fuera leve, le colocas leve, si fuera mortal, le colocas mortal. Ahora, como he marcado incapacitante, tendré que marcar qué tipo fue. Vamos a suponer que fue solamente total temporal. Ahí está. El accidente fue total temporal. Listo. Días de descanso médico. Ponte que me dieron, no sé, ya ponle 60 días de descanso. Cantidad de trabajadores afectados, solamente yo. Listo. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo vamos llenando. Dije, si hubiera marcado mortal, lo dejas en blanco. Si hubiera marcado leve, lo dejas en blanco. Y días de descanso, obviamente, para mortal y para leve, no hay días de descanso. Aquí sería entonces 0. ¿Listo? Muy bien. Luego describimos la ocurrencia del accidente. Fíjate. Únicamente debo describir cómo ocurrieron los hechos. No tengo que añadir lo que yo creo ni nada por el estilo. Simplemente lo que yo. Por ejemplo, siendo las 6 de la tarde, el señor Carlos Zavala, de 25 años, con DNI tal, se acercaba al área de almacén, por ejemplo, ponte, a recoger materiales, cuando se le cae encima, ponte, una carga que estaba en la parte superior de una naqueta. Vamos a suponer que es así. Tú lo detallas obviamente mucho más bonito. Listo, detallas la ocurrencia. Ah, también tendrías que colocar, obviamente, estamos acá. También tendrías que colocar, obviamente, provocándole lesiones en la cabeza y rostro. Fue trasladado al centro médico más cercano, puedes colocar cuál fue. El centro médico tal, donde el médico diagnosticó tal cosa. Listo. Y así va llenando la descripción. Yo no pongo, ojo, fíjate que yo en ningún momento he puesto, el trabajador se acercó irresponsablemente, el trabajador aparentemente distraído. Bueno, podría ser aparentemente. El trabajador, creo yo, distraído, no podría colocar eso. Nada subjetivo. Los hechos en frío, tal cual como ocurrieron. Una vez que yo terminé de escribir, puedo colocar la información que crea correspondiente, describo mis causas. Por eso te decía, esto lo llenamos después de la investigación.
Aquí se entiende que yo ya investigué mi accidente y ya sé por qué. Entonces aquí tendría que colocar por qué ocurre el accidente. Yo pondría, por ejemplo, primera causa, uno, los anaqué, mala distribución del almacén. Todavía no voy a describir correctamente las causas de un accidente porque eso va a ser motivo de una de nuestras siguientes clases. Ahora vamos a colocar alguna cosa. ¿Ya? Mala distribución del almacén, trabajador sin EPPs, ponte, ¿no? No usar sus EPPs. No es la forma correcta de detallarlo, ojo, como que lo hago a grosso modo. No sé, falta de capacitación, por ejemplo. Ya, ponte, estas son mis causas. Que supongamos que con esto concluye. Ya. Una vez teniendo mis causas, procedo a llenar mis medidas correctivas. Entonces, colocaré lo siguiente, por ejemplo. Aquí, primero, tenía mala distribución del almacén. Eso sí, cada causa tiene que ir con su respectivo plan de acción. Entonces, reorganizar el almacén, responsable, ¿no? El encargado del almacén, el almacenero. ¿Para cuándo? Bueno, el accidente ocurrió en febrero. Ponte que es para la quincena de marzo, ya tenía que haber estado listo. Y aquí tenemos que colocar si ya se realizó o está pendiente o está en proceso. Aquí ponte, realizar la entrega de EPPs, ¿no? Realizar la entrega de EPPs. Ojo, esto es como ejemplo, no es que así se hace la investigación. Responsable de seguridad. ¿Cuándo? Ponte esto ya solamente hasta el 1 de marzo. De 23, ya. Ponle realizado. Por último, capacitación. Capacitar al personal, no sé, en prevención de riesgos, ponte, ya cosa. Ya, listo. Responsable también es de seguridad. Ponte que esto estaba planificado para el 30 de marzo del 23 y supongamos que no se hizo. Bien. Bueno, esto es para controlar si es que efectivamente se cumplieron o no las medidas que habíamos dispuesto. Y si está pendiente, obviamente hay que realizarlo, porque si llegas a una FIL, pide tu registro, lo encuentras esto sí, obviamente va a decir que está mal. Porque ¿cómo es posible que no lo tengas cumplido? Y aquí por último firman los que van a tener este registro, ¿no? Puede ser el encargado de seguridad o puede ser el gerente, quien tenga este registro básicamente. Coloca la fecha que registra y la firma, donde ya cierra el registro principal. Y esa es entonces la manera como llenamos nuestro registro de accidentes. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Te va quedando claro esa parte? De igual manera, hacemos el registro. Esto ya no lo voy a hacer, pero veamos el registro. Hacemos el registro para incidentes peligrosos e incidentes, solo que aquí obviamente no ha habido un daño a un trabajador, como también haremos el registro de enfermedades ocupacionales, que también lo tenemos obviamente por aquí. ¿Está? Muy bien. Y ya por último, recuerda hacer también, no, esto no es, también recuerda hacer tu registro de estadísticas de seguridad. Fíjate aquí. Abriendo, aquí está. Ese es el registro de estadísticas de seguridad. Nosotros mensualmente tenemos que ir llevando un control de la ocurrencia de los accidentes y la cantidad y la cantidad de horas hombre trabajadas. Entonces, ¿cómo se llena esto? También, mira, cómo te vamos explicando todo aquí. Empresa, una empresa. RUB, de cualquier número. Actividad económica, ponte, no sé, ya sigamos con construcción. Yo pues no sé por qué como construcción, si no es mi rubro, pero bueno, ya, construcción. Año 24, listo. Domicilio, calle 3, calle 13, calle 13, ya. Cantidad de trabajadores, ponte que son 150, ya, listo. Entonces aquí vamos mes a mes llenando la cantidad de accidentes ocurridos. Ponte que en accidentes mortales no tienes ninguno. Genial, acá, marca cero. Por mes a mes. Vamos a llenar primero de un mes y luego vamos a hacer los siguientes. Área sede, que acá le colocaremos el área que corresponda, ¿no? Puede ser administrativa, puede ser operaciones, pueden ser todas tus áreas, es a nivel de empresa, ¿ok? Cantidad de accidentes leves, ponte que tampoco ocurre nada. Sede, igualito, todos. Incapacitantes, nada. Cantidad de horas hombre. Y aquí colocarás la cantidad de horas que se hayan trabajado. En este caso, por ejemplo, hemos puesto 10.000. Muy bien, y ya esto sale por defecto. Tu índice de frecuencia es la cantidad de accidentes
sobre el total de horas hombre trabajadas por 1.000.000. Esto ya te lo he dejado codificado para que tú simplemente le metas datos, nada más. Días perdidos. Bueno, como no había accidente, no hay días perdidos. Listo. Tu gravedad también sale, que será tu... Aguanta, esto está mal. Sí, está mal. Es tu cantidad de horas hombre trabajadas por 1.000.000 entre... No, miento. Es la cantidad de días perdidos por 1.000.000 entre el total de horas hombre trabajadas. ¿Sí? Obviamente, y 8. Ahí está. Muy bien. Entonces ese será mi índice de gravedad. Eso le cae diferente. Ahí corregir. Voy a despedir a mi asistente. Listo. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro índice de accidentabilidad, que básicamente es el producto de ambos índices. Este gracioso de mi asistente lo ha puesto en revés. Que básicamente es el índice de frecuencia por el índice de gravedad por 1.000. Sobre 1.000, perdón. El índice de frecuencia por el índice de gravedad por 1.000. Listo. Los ojos son de los necesitamos. Ya está. Chistoso el asistente. ¿Por qué solamente este se dio mal? Qué raro. Bueno. Aquí igual está para enfermedades ocupacionales. La tasa de incidencia también te la dejo ahí para calcular. Y la cantidad de incidentes o incidentes peligrosos en caso era ocurrido. Y así lo va llenando mes a mes. Suponte que en febrero sí hubo un incapacitante. Entonces, aquí te saldrá el cálculo de tu índice de frecuencia, según los accidentes que han ocurrido. Si hay días perdidos, también te dará el cálculo por tus días perdidos y la accidentabilidad será igual. Como que también puedes tener de repente un accidente leve, como puedes ver acá, un leve, y no tienes días perdidos, entonces obviamente solamente tendrás frecuencia y ya no severidad. ¿Listo? Ingeniero, ¿qué pasa si tengo un accidente mortal? De acá hay 20.000 horas trabajando. Ingeniero, tengo un mortal. ¿Cómo procedo en este caso? ¿Cuántos días perdidos le voy a colocar? No sé. ¿Qué hago aquí? Falleció, ingeniero, o sea, yo no sé cuántos días le voy a dar de descanso. Muy bien, en ese caso, la norma no es muy clara, sin embargo, en el sector minero y en el sector constructor, tenemos lo siguiente, que también te lo he compartido. Hay unas tablitas que justamente te dan ciertos días de carga. Dependiendo del tipo de lesión, te indican cuántos días tienes que colocar. Por ejemplo, si ves aquí, en el caso de fallecimiento, le colocarás 6.000 días. En el caso de incapacidades, fíjate, también te lo dan. Incapacidad total permanente, 6.000. Incapacidad que implique ambos ojos, 6.000. Ambos brazos, 6.000 y así. Si es parcial permanente, dependiendo. ¿Te das cuenta? Dependiendo un tipo de dedo, de qué tipo de lesión fuera, etc. ¿Te das cuenta? Cada uno te va colocando una tablita. ¿Bien? Entonces, en este caso, tuviste un accidente mortal, entonces aquí le colocaremos, según la tablita, 6.000. Sí. ¿De acuerdo? Esa es la forma entonces en la que vas a ir llenando tus estadísticas de seguridad. Ahí te lo dejo. Hay que corregir eso ahí porque está mal. Yo creo que te lo voy a volver a mandar de todas maneras con Arnold para que te vuelva a pasar después el archivo. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera saber adicional? El día sábado, por favor, no me faltes a la clase del sábado. Empezamos ahora sí con el proceso de investigación. Ahora sí te explico cómo lo vas a investigar, cómo vas a armar tu comisión investigadora, cómo vas a recopilar tus evidencias, cómo vas a entrevistar al testigo. Todo eso lo vemos en la clase del sábado. Dejando listo la siguiente semana para hablar de análisis de causa y pasar a desarrollar el caso práctico. Hasta aquí, ¿alguien dudas, preguntas?
No sé si te llegó también una carta inductiva de la SUNAFIL pidiéndote tu plan de seguridad o tu plan de capacitaciones y tus evidencias. Ojalá hubiéramos abierto el curso de SOMA, lamentablemente no lo hemos abierto, sin embargo, puedes revisar en el canal de YouTube de ITEC, ahí en la clase número 5 del curso de SOMA, suelo explicar cómo armar tu plan de seguridad, entonces ahí de repente puedes hacerte una idea por si te falta información al respecto para poder armar tu plan. Igual el 11 de diciembre, si no me equivoco, SUNAFIL va a sacar una charla inductiva nuevamente en su canal de YouTube, en el cual te van a explicar también sobre el plan de seguridad, también puedes aprovecharlo dependiendo si te dan los plazos. No sé, de repente no te ha pasado a ti, ni si tengo trabajo con eso. Bien, entonces, si no hubiera dudas, preguntas, muchas gracias por tu participación. Te dejo con Arnold para indicaciones finales y nos vemos el día sábado para nuestra tercera sesión del curso. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.